En este vídeo vamos a hablar muy someramente sobre impotencia. Hablamos de ello cuando el paciente tiene dificultad para conseguir llegar a una erección máxima o que el pene se erecte o que se mantenga la erección. Este problema puede venir condicionado por multitud de factores, especialmente es frecuente en pacientes diabéticos, pacientes con arteriosclerosis, colesterol, porque hay que entender que el pene es una válvula a la que le llega sangre y que bombea sangre para conseguir la erección. Si nuestras arterias no están sanas, vamos a tener problemas a ese nivel para conseguir un volumen suficiente de sangre y para mantener la sangre dentro. Hay otro grupo de pacientes que pueden tener problemas urológicos que hay que analizar de forma individual y otro grupo muy importante en el cual casi todo el problema lo vamos a tener a nivel psicológico porque tienen una gran dificultad a la hora de olvidar sus problemas personales, familiares, de trabajo o incluso sus inseguridades personales al sentirse desnudo con una pareja sexual. Es por ello que, dependiendo de cómo tengamos el caso, debemos aplicar una serie u otra de técnicas. Hay una técnica muy interesante que está muy en boga hoy en día y que se está desarrollando de forma plena durante la última década y especialmente los últimos 3 años, que es el empleo de células madre dentro del pene para conseguir mejorar la erección y disminuir la impotencia o la dificultad de la erección. Para ello vamos a extraer células del abdomen, igual que hacemos para el alargamiento y engrosamiento de pene. De hecho, esta parte quirúrgica cada vez la hacemos más de forma paralela al aumento de pene. Vamos a hacer el alargamiento y engrosamiento de pene y cuando acabamos hacemos el tratamiento de la impotencia. Entonces lo que hacemos es que extraemos células del abdomen, de grasa, las centrifugamos, pero las tratamos de una forma diferente a cuando las colocamos en el pene para conseguir un incremento de grosor. Vamos a hacer una digestión enzimática y una serie de procesos. Prácticamente van a estar 1 hora, hora y media con procesamientos continuos para extraer un purificado en una jeringa muy pequeñita. Vamos a clampar el pene, es decir, vamos a impedir que las arterias tengan flujo. Vamos a hacer como una especie de isquemia, vamos a hacer un torniquete para que haya sangre acumulada en el pene y que no pueda salir. Durante ese periodo, que podemos estar perfectamente 45 minutos, vamos a colocar las células madre dentro del pene y vamos a permitir que esa sangre remansada, como si estuviera en un lago que hemos cerrado del mar, vaya haciendo efecto. Las células madres se irán depositando en las paredes de las venas de los cuerpos cavernosos y esponjosos y eso producirá una mejora de los mecanismos de erección y de bombeo. Esto todavía está en fases iniciales de desarrollo, pero la verdad es que en el caso del Dr. Carbonell, que es especialista en células madres, he visto resultados de él muy interesantes y ahora nuestros propios pacientes que llevamos cerca de 1 año haciendo esta técnica estamos viendo unos resultados realmente impresionantes. Él es experto absoluto a nivel mundial en terapia de células madre y yo ahora la verdad es que estoy aprendiendo toda esa parte de él. Me parece muy interesante y una forma de evitar emplear prótesis en las cuales pues, el paciente ya no va a depender de su propia erección sino de un sistema mecánico e hidráulico para conseguir la erección. Y creo que tiene una aplicación muy interesante porque además es muy inocuo la forma de realizar el tratamiento. Es una pequeña liposucción, una granita muy finita, nos quedamos las células y las infiltramos en la parte profunda del pene, en lo que serían los cuerpos de verdad del pene, para que hagan su depósito a nivel de las paredes.